Fundamentos del desgaste en las llantas. Las llantas parecen simples autopartes que llevan carros y camiones por las carreteras, pero las llantas de hoy son realmente complejas, pues están compuestas por más de 20 partes de hule y acero, fundidos y unidos. Todos sabemos para qué son las llantas, pero esperamos que al final de este video usted comprenda cómo funcionan. El desgaste de una llanta es el resultado de la fricción entre el dibujo de la llanta y el piso mientras ésta rueda. Esta fricción está influenciada por varios factores, características físicas del hule y del acero, el resultado de combinar carga y presión de inflado, la influencia de la alineación y otros sistemas mecánicos del vehículo. Este patrón de desgaste es el resultado de la forma en que el diseño de la llanta entra en contacto con el piso, formando una huella de contacto. Una llanta con desgaste perfecto forma una huella muy pareja, ya que el peso se distribuye uniformemente en toda la huella, alargando la vida de la llanta. No olvidemos que mientras rueda, la presión, la carga, la suspensión y las irregularidades del camino hacen que la forma de la llanta esté cambiando constantemente. El desgaste creado por las propiedades físicas del hule es más complejo de lo que parece. Hay muchos factores que se tienen que considerar. Mientras la llanta rueda, el área que está en contacto con el piso tiene que amoldarse a la forma plana del piso. Examinemos los componentes de este proceso. Compresión. Cuando se pone peso sobre la llanta, el dibujo que está en contacto con el piso se comprime. El hule por naturaleza cambia de forma cuando se le comprime, pero su volumen total no cambia. Esta propiedad no se encuentra en otros materiales sólidos. Por ejemplo, si comprimimos una hogaza de pan, este se hace más pequeño, pero el hule bajo presión no se hace más pequeño. Solo asume una nueva forma. Tomando en cuenta las partes del hule, reaccionan diferente por separado. El centro de un bloque de hule permanece estable y el movimiento de este es mínimo, mientras las partes de la orilla se mueven más libremente. Si recordamos bien, el movimiento crea fricción con el piso, originando desgaste. Ya que el centro y las orillas del hule se mueven con diferente intensidad o velocidad, las orillas que se mueven más rápido se desgastan más. Estas diferencias en desgaste se pueden observar en ambos casos, una llanta de costilla y una de tracción. El dibujo de la llanta puede ser alterado para compensar la falta de alguna de estas propiedades. Una solución es el cambiar la forma del bloque de tracción y otra es el apoyar individualmente cada bloque en los bloques adyacentes. El diseño de costilla ha sido mejorado con las laminillas y prominencias en el filo de la costilla. Estas modificaciones permiten que el hule tenga un contacto más parejo con el piso, haciendo que la llanta se desgaste menos y el dibujo de esta se vea más uniforme. La siguiente forma de desgaste es el resultado de la fuerza mientras la llanta rueda. Como la llanta gira haciendo contacto con el piso, el dibujo cambia su forma de redonda a plana. La fuerza de rotación crea distorsiones adicionales en el dibujo. Durante la rotación, el radio de la proporción plana de la llanta es más corto que el de la proporción redonda. Debido a esto, la velocidad se incrementa cuando comienza el punto de contacto con el piso y decrece cuando termina. Estos cambios de velocidad causan deslices. El desliz se da justo cuando el punto de contacto del dibujo deja el piso. Cuando la llanta rota en su punto de contacto, sufre una gran distorsión. Después el peso sobre la llanta se reduce y la velocidad baja. El hule del dibujo regresa a su forma y tamaño original, mientras la banda de rodamiento permanece girando. Esta se desliza sobre el camino y se desgasta. Influencias mecánicas. El hule también se desgastará como resultado de averías mecánicas.
La fuente del desgaste pueden ser partes gastadas, variación de cargas o problemas de alineación. Otro factor es la huella de contacto. La carga sobre la llanta y la presión de inflado de esta significativamente afectará el tamaño de la huella, que es determinado por el fabricante y es controlado combinando la presión de inflado correcta con la carga sobre la llanta. Siempre checa con el fabricante la presión recomendada. Recuerda que la información de la presión grabada en el costado de la llanta y que es un requerimiento del gobierno, no necesariamente será la correcta para nosotros. Las llantas se desgastan de manera diferente de acuerdo al uso y aplicación que se les dé. Por un lado, tenemos una llanta delantera usada en un vehículo de trabajo que anda en la ciudad frenando, parando y variando constantemente, teniendo menos de 10,000 millas de vida. Comparando con un tráiler que anda por lo regular en carretera, esa misma llanta delantera comúnmente durará más de 100,000 millas. Recordemos que entre más alto el kilometraje e índices de desgaste más lentos, la oportunidad de tener un desgaste irregular se incrementa. El desgaste de la llanta, debido a la distorsión, puede ser el resultado de varias influencias mecánicas como alineación. Existen muchos factores diferentes de alineación que afectan el funcionamiento tanto de la llanta como el manejo del vehículo. Estos son caster, camber, toe y Ackerman. Inclinación del perno rey, KPI y empuje. Aunque todos influyen en el funcionamiento de la llanta, caster es un factor corregible manualmente, pero camber, inclinación del perno rey y Ackerman solo pueden ser corregidos reemplazando la mayoría de sus componentes. Sin embargo, este video se enfocará en lo que es toe y empuje, que son los de más influencia en desgaste de llantas delanteras y pueden ser fácilmente corregidas en la mayoría de los vehículos durante el servicio de mantenimiento. Toe es la medida entre las partes frontales de la llanta delanteras y las partes traseras de las mismas llantas delanteras. La convergencia es cuando la distancia entre las partes frontales de las llantas delanteras es menor a de las partes traseras. La divergencia ocurre cuando la distancia entre las partes frontales es mayor a de las partes traseras. La mayoría de los fabricantes de llantas y vehículos recomiendan más de un 32avo de pulgada a un 16avo de pulgada de convergencia para un nivel de desgaste y manejo óptimo, ya que las llantas delanteras son empujadas hacia afuera durante el movimiento del vehículo. Si esto se hace como se recomienda, las llantas delanteras se sentirán suaves y parejas cuando pasamos la mano a través del dibujo de la llanta, pero si hay convergencia excesiva, sentiremos un desgaste irregular, esto es, suave cuando pasamos la mano de afuera hacia adentro y rugoso cuando lo hacemos al revés. Ahora, si hay divergencia en exceso, sentiremos rugoso pasando la mano hacia adentro y suave hacia afuera. Este desgaste en el dibujo ocurre como resultado de convergencia o divergencia excesiva. Una buena ilustración sería limar un pedazo de madera. La madera se siente suave si la tocamos en la misma dirección en que limamos y áspera cuando la tocamos en dirección contraria. Recordemos la regla cuando revisemos el desgaste en llantas delanteras. Suave hacia adentro significa llanta hacia adentro y suave hacia afuera indica llantas hacia afuera. Si una llanta delantera indica convergencia y la otra divergencia, el problema será la alineación de los ejes de tracción. En un camión con doble eje de tracción, ambos ejes deberán estar paralelos uno con el otro. Cualquier detalle fuera del paralelismo ocasionará un ángulo defectuoso. Este ángulo no debe de ser más grande que 1/10 de grado. Un método fácil de checar este ángulo es midiendo la distancia entre las orillas de los rines en los ejes de los dos lados del vehículo. La diferencia entre las dos medidas no deberá ser más grande que 1/8 de pulgada. La manera más fácil de sacar esta medida es usando un escantillón. Las puntas de este deben estar en los orificios de los centros de los ejes de ambos lados del vehículo. Por ejemplo, si los centros de los ejes de las llantas del lado derecho están media pulgada más cerca que los del lado izquierdo, esto hará que el vehículo se cargue a la derecha cuando esté circulando.
Esto es similar a rodar un cono en el suelo. Lógicamente, rodará en dirección al lado más delgado. Así pues, cuando el vehículo se carga hacia la derecha, el conductor tiene que girar el volante un poco a la izquierda para mantener el curso de viaje. El resultado de esto es que la llanta delantera derecha tendrá un desgaste de convergencia y la delantera izquierda de divergencia. Si el desgaste es al revés, entonces los ejes están más cerca uno del otro del lado izquierdo. Las llantas parcialmente lisas generalmente se deben a la falta de balanceo. Algunos factores que contribuyen a esto son el ensamble del rin y la llanta está fuera de balance, el tambor de los frenos está defectuoso o le faltan contrapesos, mal montaje o un rin defectuoso, falta de amortiguadores, ejes de carga ligeros con alta precisión de inflado o ensambles inapropiados en las pestañas de las masas. Si el ensamble de una rueda delantera está desbalanceado, el conductor lo sentirá, ya sea en el volante o a través del piso. Por ejemplo, un desbalanceo de 10 onzas en una llanta de 22.5 de bajo perfil a una velocidad de 110 kilómetros se equipara a una fuerza de 30 kilos en el punto de desbalance. Una vez que este punto de la llanta empieza a desgastarse, se sienten pequeños brincos creando espacios lisos adicionales alrededor de la llanta. Ya que hemos entendido básicamente lo que son las propiedades del hule, este segmento del video intentará explicar algunos efectos externos que afectan el desgaste de la llanta de tracción. La gran mayoría de los desgastes que tienen que ver con los ejes de tracción puede ser incluidos en estas tres condiciones de desgaste irregular: desgaste escalonado del hombro del borde, o desgaste de punta talón, o desgaste de bloques alternos. El desgaste del hombro comienza por el hombro interno de la llanta y eventualmente puede aparecer en las demás llantas, incluyendo ambos hombros. Las llantas con hombros sólidos son más resistentes a este desgaste, que es típico en las llantas de alto kilometraje. La principal causa de este tipo de desgaste es el tallado de la parte de llanta que hace contacto con el piso y se puede incrementar si hay problemas con la suspensión. Con el desgaste de punta talón, cada bloque del dibujo de la circunferencia de la llanta se desgasta como si fuera dientes de serrucho, desde el frente hasta atrás. Esto resulta de deslizamientos extremos, gran esfuerzo de rotación, como en subidas pronunciadas y operaciones de recorrección o entrega. Este desgaste es frecuentemente ocasionado por duales desiguales o presiones de inflado desiguales entre llantas ensambladas en el dual. Un cambio en el sentido del giro de las llantas puede minimizar este desgaste, al igual que el corregir las presiones de inflado de las mismas. Con el desgaste de bloques alternos, unos bloques se desgastan más que otros de forma alternada alrededor de la llanta. Esto usualmente se ve de forma simétrica cada segundo o tercer bloque, y es el resultado de llantas de diferentes diámetros. Estas diferencias son creadas por presiones de inflado desiguales o llantas diferentes ensambladas en el dual. Esta condición se agrava por componentes de suspensión desgastados o desalineamiento de ejes. Otro asunto que nos concierne es el mantenimiento de la flotilla. Un buen mantenimiento de la flotilla nos puede ayudar a reducir las influencias externas que causan el desgaste de las llantas. El factor más crítico del mantenimiento es el inflado apropiado. La presión se debe checar cuando las llantas están frías. En otras palabras, antes de empezar a manejar el vehículo. Este es un procedimiento que debe ser parte de cualquier programa de mantenimiento preventivo. En resumen, la mejor manera de evitar daños o desgaste irregular debido a llantas de diferentes circunferencias montadas en dual en camión de doble eje es acoplar en pareja las llantas de modo que el promedio del diámetro de las llantas de un eje esté dentro de 1/4 de pulgada y de igual forma para el promedio de las llantas en el otro eje. Y finalmente, que alinear el vehículo jamás fue tan importante como lo es hoy. ¿Cuándo debemos alinear el vehículo? Cuando se adquieran nuevos camiones para flotilla, cuando entran camiones a su primer servicio de mantenimiento, cuando partes dobladas, quebradas o desgastadas de la suspensión son reemplazadas, o cuando notamos desgaste irregular en las llantas. Para optimizar la vida de la llanta radial del remolque y reducir el costo de la llanta por kilómetro,
es esencial minimizar el desgaste irregular de esta. Las llantas radiales de ahora están diseñadas para gastarse lentamente, prolongar la vida de la banda de rodamiento y reducir esfuerzo mientras incrementa la eficiencia del combustible. Pero la vida de la llanta se acorta cuando no se le da ni a esta ni al vehículo el mantenimiento adecuado. Aplicaciones regionales quizá tiendan a borrar cualquier huella de desgaste irregular antes de que sean muy evidentes. La consecuencia con las llantas más gastadas es un más pequeño grado de mantenimiento o deslizamiento del hule al hacer contacto con el suelo y que pudiera generar desgastes irregulares. Estos desgastes permanecen desapercibidos por lo pequeño hasta que se han rodado un gran kilometraje y se hacen evidentes. Las tolerancias tanto de mantenimiento como de alineación son importantes, pues extendemos la vida de la llanta, pero la tendencia es ignorar estas importantes áreas. Un mantenimiento de inflado pobre y desalineación son la causa más común de desgaste irregular. Generalmente, tienen los impactos más severos en las llantas y son de los problemas que más tardamos en resolver. La tolerancia permitida por la Asociación de Fabricantes de Remolques es de 1/8 del perno rey a las puntas del eje y de 1/16 entre los ejes. Para describir el efecto de las fuerzas externas que afectan la huella de la llanta en contacto con la superficie del camino, imagine lo siguiente: si presiona arriba y abajo el centro de la llanta, el resultado es un doblez o el movimiento en la orilla del dibujo. Esta acción genera un efecto de elevación que provocará un desgaste anormal. Las irregularidades que afectan la llanta del camión son la presión de aire, llantas que no corresponden, la forma fuera de redondez o desbalanceada de la llanta, el sistema de suspensión y la carga del vehículo. La presión de aire insuficiente está relacionada con la carga del camión, creando calor y ocasionando movimiento adicional dentro de la llanta, lo que da como resultado un aumento irregular en el desgaste. Presiones de aire inadecuadas en los montajes duales generarán llantas con diferentes diámetros, lo que provoca desgaste irregular en la llanta más chica. La diferencia en la presión de aire entre las llantas del montaje dual no debe de ser mayor de 10%. Cuando elija las llantas de un montaje dual, revise que tengan diámetros similares. Esto se hace seleccionando las llantas de acuerdo al tamaño, el diseño y la profundidad del dibujo. Llantas diferentes darán como resultado que la profundidad del dibujo sea encorvada o irregular. Elija llantas cuya circunferencia sea de 3/4 entre cada una. La instalación adecuada en el montaje de la llanta en el vehículo genera deformidad o desbalanceo en la llanta, lo que ocasiona el desgaste irregular. El sistema de suspensión suministra la contribución más importante en el desempeño de la llanta. Las partes gastadas de la suspensión ocasionan desgaste irregular, provocando que el camión genere fuerzas externas que presionan la huella de la llanta. En un camión que trae carga ligera o sin carga, la huella se reduce considerablemente, haciendo que algunas llantas pierdan el contacto con el camino. Esta huella más pequeña ejerce una tensión uniforme en las llantas. Es cuadrado, inadecuado, ocasiona fuerzas laterales que posteriormente resultarán en arrastre lateral y patrones de desgaste total. En esta situación, el tráiler está forzado a seguir al tractor, ejerciendo presiones diagonales en las llantas. Existen muchos patrones de desgaste según el Consejo de Mantenimiento. El primero es desgaste diagonal, el cual puede ser ocasionado por fuerzas laterales impuestas por una combinación de problemas en la alineación y la suspensión, lo que provoca presión diagonal en la huella de la llanta. El segundo es hombro esmerilado o raspado. Este desgaste se localiza en uno o ambos hombros, generando un excesivo desgaste lateral en el dibujo, especialmente en las vueltas cerradas o en los remolques con más de 2 ejes. El tercero es desgaste en el canal. Este desgaste representa un desgaste lento en los ejes traseros y puede considerarse normal. El patrón puede variar de acuerdo al diseño del dibujo de la llanta y el tipo de fabricación. El cuarto es el desgaste de tipo de presión intermitente y errática en costillas individuales. Un amplio rango de situaciones puede ocasionar este tipo de desgaste, incluyendo el ilimitado control de amortiguadores, tamaños diferentes en las llantas, presiones de aire en montajes duales, rines deformes, partes gastadas de la masa y freno o excesivo uso de los frenos del remolque.
En este video hemos intentado abarcar las condiciones de desgaste más comunes. Hemos hablado del desgaste normal de una llanta y de las causas posibles del desgaste irregular. Además, le han mencionado algunas soluciones a estos problemas. Estas soluciones no siempre serán las adecuadas, pero pueden ayudarle a diagnosticar y prevenir la mayoría de los casos de desgaste irregular que se presentan actualmente. Recuerde que la huella de las llantas es sometida a grandes fuerzas mientras giran. El patrón de desgaste es el resultado directo en la forma de la huella cuando está en contacto con la superficie del camino. La forma de la huella es determinada por la combinación de muchos factores tales como el diseño de la llanta, el efecto de la carga y la presión de aire en las llantas, influencias mecánicas generadas por el vehículo y la superficie del camino. Todos estos factores influyen para determinar el tipo de desgaste que presentará su llanta. Según el Consejo de Mantenimiento, la presión de aire y el desbalanceo en los ejes están relacionados con patrones de desgaste irregular. Esto presenta las causas más comunes de desgaste y generalmente tiene mayor impacto en la llanta comparando con otros factores. Con este nuevo entendimiento en el desgaste de la llanta, ahora conocemos también las principales causas externas de desgaste irregular. Conocemos las áreas que deben examinar cuando realice el mantenimiento preventivo. Estas áreas son el mantenimiento en la presión y alineación completa del vehículo. Las revisiones en la presión del aire son parte de un mantenimiento completo. La alineación periódica debe formar parte de su programa regular de mantenimiento. Ha sido mejorado con las laminillas y prominencias en el filo de la costilla. Estas modificaciones permiten que el hule tenga un contacto más parejo con el piso, haciendo que la llanta se desgaste menos y el dibujo de esta se vea más uniforme. La siguiente forma de desgaste es el resultado de la fuerza mientras la llanta rueda. Como la llanta gira haciendo contacto con el piso, el dibujo cambia su forma de redonda a plana. La fuerza de rotación crea distorsiones adicionales en el dibujo. Durante la rotación, el radio de la proporción plana de la llanta es más corto que el de la proporción redonda. Debido a esto, la velocidad se incrementa cuando comienza el punto de contacto con el piso y decrece cuando termina. Estos cambios de velocidad causan deslices, el de fricción entre el dibujo de la llanta y el piso mientras ésta rueda. Esta fricción está influenciada por varios factores, características físicas del hule y del acero, el resultado de combinar carga y presión de inflado, la influencia de la alineación y otros sistemas mecánicos del vehículo. Este patrón de desgaste es el resultado de la forma en que el diseño de la llanta entra en contacto con el piso, formando una huella de contacto. Una llanta con desgaste perfecto forma una huella muy pareja, ya que el peso se distribuye uniformemente en toda la huella, alargando la vida de la llanta. No olvidemos que mientras rueda, la presión, la carga, la suspensión y las irregularidades del camino hacen que la forma de la llanta esté cambiando constantemente. El desgaste creado por las propiedades físicas del hule es más complejo de lo que parece. Hay muchos factores que se tienen que considerar. Mientras la llanta rueda, el área que está en contacto con el piso tiene que amoldarse a la forma plana del piso. Examinemos los componentes de este proceso. Compresión. Cuando se pone peso sobre la llanta, el dibujo que está en contacto con el piso se comprime. El hule por naturaleza cambia de forma cuando se le comprime, pero su volumen total no cambia. Esta propiedad no se encuentra en otros materiales sólidos. Por ejemplo, si comprimimos una hogaza de pan, este se hace más pequeño, pero el hule bajo presión no se hace más pequeño. Solo asume una nueva forma. Tomando en cuenta las partes del hule, reaccionan diferente por separado.
El centro de un bloque de hule permanece estable y el movimiento de este es mínimo, mientras las partes de la orilla se mueven más libremente. Si recordamos bien, el movimiento crea fricción con el piso, originando desgaste. Ya que el centro y las orillas del hule se mueven con diferente intensidad o velocidad, las orillas que se mueven más rápido se desgastan más. Estas diferencias en desgaste se pueden observar en ambos casos, una llanta de costilla y una de tracción. El dibujo de la llanta puede ser alterado para compensar la falta de alguna de estas propiedades. Una solución es el cambiar la forma del bloque de tracción y otra es el apoyar individualmente cada bloque en los bloques adyacentes. El diseño de costilla Fundamentos del desgaste en las llantas. Las llantas parecen simples autopartes que llevan carros y camiones por las carreteras, pero las llantas de hoy son realmente complejas, pues están compuestas por más de 20 partes de hule y acero fundidos y unidos. Todos sabemos para qué son las llantas, pero esperamos que al final de este video usted comprenda cómo funcionan. El desgaste de una llanta es el resultado de la